Y con esto le vamos a dar continuidad a un tema que venimos trabajando desde primer año, ¿sí? Retomamos lo que se trabajó en primer año, que tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, con los diferentes canales o formas de participar que tenemos los ciudadanos. Bien, en un primer lugar, nuestro primer canal de participación es la votación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de votar, ¿sí? Hablamos de un acto mediante el cual una persona expresa su opinión, su preferencia, ¿sí? En nuestro país, como sabemos, el voto es secreto, es obligatorio. Y más allá de esto, el hecho de sufragar, el hecho de votar, ¿sí? Es en el sistema democrático un derecho fundamental, ¿sí? Porque es a través del voto, como los ciudadanos tenemos la posibilidad de expresar nuestra voluntad para designar una autoridad determinada que mejor represente nuestras ideas, nuestros intereses, nuestros valores, etc. ¿Sí? Por otro lado, otro canal de participación que seguramente ustedes lo tienen bastante presente son los partidos políticos, es decir, las partes, ¿sí? Del todo, de cómo se postulan las ideas en esta sociedad. Los partidos políticos son agrupaciones, son asociaciones de personas que tienen, ¿sí?, ideas afines de cómo organizar una determinada sociedad, ¿sí? Estos partidos políticos van a ser los encargados, son los encargados de nombrar a los candidatos para estos cargos públicos electivos que se llevan a cabo justamente en cada una de las elecciones mediante el voto. Existe una ley orgánica de partidos políticos por la cual define a los partidos políticos como instrumentos necesarios, ¿sí?, para la formulación y realización de la política nacional. De esta manera, los partidos políticos se constituyen como agrupaciones políticas fundamentales en el acto electoral. Bien, ahora más allá del acto de votar en sí, de sufragar, y de los partidos políticos, que son quizás lo que nosotros más presente tenemos, existen otros canales también de participación, porque ponerle absolutamente todo el poder a estos partidos que nos representan y a estas votaciones que se hacen en una cantidad de años determinada, existen formas de participar cotidianamente, ¿sí?, en nuestra sociedad, o propuestas que se pueden llevar a cabo con una regularidad más acelerada. Bueno, ¿cuáles son esas otras formas que quizás no son tan conocidas? Bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, la consulta popular y la iniciativa popular, ¿sí? Cuando hablamos de consulta popular, es un mecanismo, ¿sí?, que posibilita la toma de decisiones de los ciudadanos, ¿sí? A través de esta consulta que realiza el Ejecutivo, los ciudadanos podemos manifestarnos a favor o en contra de una problemática concreta por la cual se nos consulta, ¿sí? De esta forma se decide lo que se va a realizar con un determinado tema en particular. Y por otro lado, también existe la iniciativa popular, ¿sí? Es decir, una iniciativa que surge del electorado, ¿sí?, de los ciudadanos, de proponer un proyecto, por ejemplo, de ley para su sanción, y también de poder modificar o derogar una ley ya existente. Bien, además de estos dos mecanismos, existen también una forma de participar que está encarnada en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué son estas organizaciones de la sociedad civil? En sí, son organizaciones, son entidades, ¿sí?, que tienen en cuenta las necesidades que tiene la comunidad en la sociedad en la que se encuentre. Y tienen como misión definida y concreta solucionar esas falencias que presente la sociedad. Por ejemplo, son fundaciones, son juntas de vecinos, son centros de madres, clubes deportivos, centros culturales, bueno,
son determinadas organizaciones que defienden derechos o causas específicas. Bien, por otro lado, tenemos otra instancia de participación que está constituida por el presupuesto participativo, ¿sí? Este es un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria, ¿sí? En el cual los ciudadanos, conjuntamente con el gobierno, deliberamos y decidimos qué políticas públicas se deben implementar con el presupuesto con el que se cuenta, con el presupuesto municipal en este caso, ¿sí? Este proceso busca redistribuir los recursos justamente a favor de los grupos sociales que son más vulnerables. Bien. Otra instancia que también poseemos de participación ciudadana es la audiencia pública. Esta es una instancia de participación en la cual, ¿sí?, una autoridad responsable habilita, ¿sí?, la posibilidad de que aquellas personas, aquellos ciudadanos que se vean afectados por una problemática concreta que se va a discutir o que tengan un interés particular de presentarse, puedan, ¿sí?, presenciar esta audiencia en donde se va a debatir y a tratar determinado tema. Bien, por último, y quizás más presente para ustedes por la cotidianidad que representa para ustedes las redes sociales, es el ciberactivismo. Y cuando hablamos de ciberactivismo, hablamos de un fenómeno cultural que se desarrolla ¿dónde? En los medios digitales, ¿sí? Desde estos medios se promueve la participación política, social y se organizan, por ejemplo, foros de discusión donde se vierte información, donde se exponen temas, donde se busca visibilizar diferentes problemáticas, poner en vista todo esto y plantear también soluciones. Los medios se desenvuelven en redes sociales. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en YouTube.